Pues la idea de hoy es hacer un repaso que les sirva retomar un poquito los teoremas en los ejercicios y hacer un repaso que les sirva para el parcial. Si no lo terminamos, bueno, ustedes pueden terminarlo, ir a la clase de consulta. Recuerden que tienen una clase de consulta el viernes. Ahí hay varios profes, va a ser en un aula grande, por las dudas de muchos. Así que bueno, la idea es que lo terminemos hoy, pero bueno, por las dudas no se va a quedar algo, tienen esos espacios también para hacer consultas, además del foro. Vamos a alargar un poquito, van a ver que en el repaso retomamos varias cosas. Si hay algo que ustedes quieren que repasemos, lo repasan, me dicen y lo tomamos a eso, ¿sí? Nadie me escribió, así que hacemos el repaso que yo dije y si ahí se acuerdan de algo que querían que viéramos, pero en el ejercicio 1 se nos da una función, lo primero que se pide es graficar la función y analizar la derivabilidad de las funciones f en x igual a menos 3 y en x igual a 3. Bueno, graficar, sabemos de qué se trata. Analizar la derivabilidad, o sea, si existe la derivada. Bueno, vamos a hacer esto, después encontrar un punto donde la recta tangente sea paralela a otra recta. Bueno, vamos de a poco. Vamos con los primeros dos. Voy a usar el pizarrón. ¿Les parece que dibujemos primero? A ver, de hecho, si yo dibujo, me puedo dar cuenta en el dibujo si en 0 o en -3 la función es derivable. ¿Cómo debería ser el dibujo de una función que es derivable? Bueno, vamos a ver si nos queda. La primera es un desplazamiento de qué función, de 1/x. ¿Hacia dónde? 2 unidades a la izquierda. Cuando le sumo x, ponemos algunas unidades. Bien. Entonces, la 1/x, que antes se pegaba al eje y, perdón, como yo estoy moviendo 2 unidades a la izquierda, ahora se va a pegar en x menos 2, ¿sí? Bueno, tendría que replicar ahora toda esa función. A ver, está hecho a ojímetro. Esa es la 1/x más 2 entera. Pero, ¿qué parte tengo que dejar yo? Para x menores o iguales que -3. Menores o iguales que -3. O sea, el -3 está acá, menores o iguales que -3. Todo esto lo hice más. ¿Estamos? Y acá va hueco lleno o vacío. Lleno porque dice menor o igual que 1. Muy bien. Ya estamos con la primera. Ahora, x más 1 al cuadrado. Este es un desplazamiento de quién? De x cuadrado, de nuevo, hacia la izquierda, una unidad. Bien. Para ella está entera. Pero yo tengo que dejar la parte solamente que está entre -3 y 0. Entre -3 y 0. Entre -3 y 0. ¿Alguien puede decirme cuál sería así?
si valiera la x cuadrado, perdón, el desplazamiento del x cuadrado, en menos 3, ¿cuál sería la imagen? Menos 3 más 1, menos 3 más 1, menos 2 al cuadrado, 4. ¿Y va hueco o vacío? Pero ustedes me entendieron, ¿bajo hueco o va lleno? La imagen del menos 3, claro, porque no tienen igual, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Y hasta dónde tenés que dibujarla? Hasta el 0. Y el 0 también vacío, ¿no? Bueno, me falta uno nomás. Era la menos X. Era la menos X. Cuando el X era el que tenía el menos, ¿cómo se reflejaba la función? Muy bien. Entonces, E a la X, E a la X es algo así, y la tengo que reflejar respecto del FI, me quedaría algo como esto. Ahora, solo va para los X mayor o igual a X0, o sea, esto, ¿no? ¿Lo toma en 0? Sí. Entonces queda pegadito, ¿no? ¿Estamos? Bien, me quedó la forma. Bueno, ahí qué diría. Si yo ahora me voy en el inciso, el inciso que sigue, derivabilidad, x igual a 0 y en x igual a menos 3. Vamos a arrancar por último. ¿Es derivable en 0 y en menos 3? En ninguno de los dos, ¿no? En ninguno de los dos me quedó actual. Ahora, en 0, en menos 3 yo podría hacer un análisis que no lo puedo hacer. En menos 3 puedo hacer un análisis que no lo puedo hacer en el 3. ¿Qué pasa en menos 3? Si el límite de la función, cuando uno dice límite, digan de qué, porque si no, estamos hablando. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, la derivada es un límite también. Pero cuando ustedes están pensando en el límite, no están pensando en el límite de la derivada, sino están pensando en el límite de la función. Bueno, pero cuando no existe el límite, ¿qué pasa con la función? No es continuo. Nosotros tenemos un resultado, que fue lo que vimos la clase pasada. Tenemos un resultado que decía, si la función es derivable, entonces es continua. O sea que si no es continua, no puede ser derivable. Si no es continua, no puede ser derivable. ¿Por qué? Porque si fuera derivable, parece una trabalengua. Entonces, yo lo que tengo, más que el límite, más que decir que no existe el límite, lo que yo tengo que decir es que no es continuo. Como el límite no existe, no es continuo. Pero la respuesta tiene que ser la no continuidad. Porque a eso hace referencia el teorema. Bueno, entonces, derivabilidad en menos 3. Entonces, f no es derivable en x igual a menos 3 porque no es continua. En x igual a menos. Y ahora tengo que decir por qué no es continuo, que es lo que ustedes dijeron. Pues, exacto. No existe el límite cuando x tiende a menos 3 de las funciones. Y voy a decir más. ¿Por qué no existe este límite?
El límite por izquierda, ¿cuánto es? Por izquierda es por valores más chiquitos. Me estoy acercando a -3 por valores más chiquitos. Las imágenes tienden a menos. Y ese límite es distinto del límite de esto, cuando me acerco a -3 por valores un poquito más grandes. Si me acerco a -3 por valores un poquito más grandes, las imágenes se van acercando a un pie. Y ahí me quedó justificado. No es mucho, pero hay que hacerlo todo. ¿Sí? No basta con que digan no es continuo o no existe límite. Tienen que decir por qué no. Y en cero ya no me sirve esto, porque el cero sí es continua, ¿no? Y si es continua, ¿es derivable? Muy bien. De hecho, acá no es derivable porque hay un piquito ahí, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es que no se pega suave la fruta. Entonces, seguramente, f' de cero no va a existir. ¿Bien? Seguramente no. Pero bueno, vamos a tener que calcular. Vamos a calcular f'. Esto es el límite de quién. Variación en la función o variación en la x. Si fuera a, f' de a, si fuera f de x, será f de a, b sobre x menos a cuando x tiende a. Pero acá el a, ¿quién es? Entonces, en todos los lugares donde dice a, ponemos 0. En todos los lugares. ¿Vamos? Y ahora sí empezamos. ¿Cómo puedo sacar f de 0? ¿En cuál voy a reemplazar? En el que tiene el igual a 0, ¿no? No es en los dos, ¿eh? No es en los, de hecho, si reemplazan en los dos es un 0 en todo el ejercicio. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el 0 va a tener dos imágenes, no sería función, es un error conceptual. ¿Sí? Entonces, la imagen del 0. Y en la imagen del 0 la calculo usando esta función a la -0 que me da. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos 1 sobre x. Bueno, ¿y qué hago ahora? Donde dice f de x. Claro, pero ahí, ¿qué función reemplazo? Yo tengo el 0. A la izquierda del 0 la función es 1 sobre x más 2. Acá lo veo. Acá arriba. No, estaba haciendo cualquier cosa. Ahí se ve. Acá. La función se parte en -3 y en 0. A la izquierda del -3 es la que vale. Ahí sí. Para todo eso. Entre -3 y 0, x más 1 al cuadrado. Y para los más grandes que 0, entonces, si yo me tengo que acercar al 0 por izquierda,
¿Quién es este? Entonces vamos a hacer los dos. Y viste, cuando x tiende a 0 por izquierda, la f es, ¿cómo era? X más 1 al cuadrado. Y lo demás lo sigo copiando. Menos 1 sobre x. Cuando me acerco a 0 por derecha, las funciones eran la menos x. Y lo demás lo sigo copiando. Menos 1 sobre x. ¿Está bien? Y ahora calculamos este límite. X tiende a 0, 0 más 1 al cuadrado, 4. Porque se supera 1, ¿no? 1 cuadrado. 1 menos 1 se termina dando 0. Y abajo, entonces esta es la indeterminación 0 sobre 0. ¿Quieren que les cuente la óptica? Cuando les queda 0 sobre 0, una forma de levantar esta indeterminación es derivar arriba y derivar abajo. Suelto, nada de hacer consciente. Derivo arriba y derivo abajo. ¿Se ve? Lo hago por aquí. Entonces voy a hacer regla de L'Hopital. Solamente, o sea, puedo acá hacer el cuadrado binomio y fijar si me vale. Solamente lo estoy haciendo para que la conozcan. Entonces, derivo. Esto es una función metida dentro de otra. La primera que derivo es la potencia. Bajo el exponente, 2x más 1. Ya derivé ese cuadrado, ahora debería derivar esto de acá adentro. ¿La derivada de x más 1? No. Ah, no se sabe. Sí. Sigo derivando. ¿La derivada del menos 1? Sí. No. Denominador. 1 por 1. Y ahora reemplazo. ¿Cuánto me da? 0 más 1, muy bien. 2. ¿Estamos? ¿Entendieron lo que es lógica? Un por sí. ¿Qué cuidado tienen que tener de aplicar regla de la cadena bien? Pero eso no tiene que ver con lógica. A ver. Si x tiende a 0, e a la menos 0 tendría a 1, 1 menos 1, 0 sobre 0, o sea, de nuevo 0 sobre 0. De nuevo vamos a aplicar regla de L'Hopital. No va a alcanzar. Regla de L'Hopital. Es derivar arriba, derivar abajo. Cuidado cuando derivan acá. Era la menos x, tengo que derivar. Eso también es una función adentro de otra. La menos x se metió el e. La que más está agarrando es el e. El e a la, si fuera e a la x, ¿la derivada cuál es? Si ahora es e a la menos x, ¿tu derivada cuál es? A ver. O sea, la derivada de la de afuera es de la que más agarra. De la que más agarra. De e a la menos x, e a la menos x. Muy bien. Ya derivé la e. ¿Qué me falta derivar? El menos x. ¿Cuál es la derivada de menos x? ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes tuvieran que derivar, por ejemplo, no sé, esto. ¿Cuál es la derivada de e elevado a la x al cuadrado? Vaya despacio, no hace falta que me la arreglen.
Primero derivo el e al algo, que es repetir este e al algo, e a la x cuadrado, y a ese, ¿qué le falta? Agregar la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es 2. Muy bien, entonces la derivada de esa cosa es, ¿vamos? Después si quieren la regla le pone adelante todo. Más o menos, ¿va con regla de la cadena bien? Tienen varias reglas de la cadena en el párrafo. Entonces me dijeron, ¿cómo queda? Menos e a la menos e. Y la del denominador, y ahora reemplazo, ¿qué me queda? E a la menos cero, menos e a la menos cero, con todo. ¿Y qué pasa entonces? Claro, me quedan distintas, por eso es que no existe f'. ¿Estamos? Tiene lo que yo había intuido, esta me quedó menos 1, esta quedó 2, por eso como las derivadas laterales están distintas, no existe f'. Sí existen las derivadas laterales, pero sistemas que son diferentes. ¿Vamos acá? Eso va a pasar en general cuando la función sea continua, en general, no siempre, va a pasar que las derivadas laterales sean distintas. Ok, a veces las funciones, hay funciones que son bastante locas, no existen. ¿Estamos acá? Bueno, el tercer inciso. ¿Cómo se ven hasta ahí? Bien, ¿eh? Yo lo veo bastante bien. Por el del tercero, ¿tienen por ahí el PDF? ¿Puedo borrar? Una acá, cualquier cosa que necesiten preguntar. Izquierda, prima izquierda y chiquita de la izquierda. Bien, en el otro me pide una recta tangente. En el inciso 3i, una recta tangente paralela a la recta igual a x sobre 4, me parece. Ay, borré el dibujo, no lo entendí, pero porque me va a servir para darme cuenta. ¿Lo tienen por ahí para contarme cómo es? Bueno,
Bien. Yo tengo que hacer una recta tangente. ¿Qué sabemos nosotros? En realidad, pedía encontrar un punto donde la recta tangente fuera paralela a este. ¿Sí? Espérense que mando. Encontrar un punto donde la recta tangente fuera paralela. ¿Qué saben ustedes de la recta tangente? ¿Quién es? Vamos a ver. Que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la. Y eso me va a servir. ¿Por qué? ¿Y por qué dejé el dibujo? A ver. Sabemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función. Entonces, a mí me piden que esa recta tangente sea paralela a esta recta. Si la recta tangente tiene que ser paralela a esta, me dice que la pendiente, me dice que tiene la pendiente. ¿Está bien? Porque dos rectas son paralelas cuando, ¿cómo son sus pendientes? Igual. Entonces la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a esta pendiente. Para que sean paralelas. O sea, ¿cuánto me tiene que dar la pendiente de la recta tangente? 4. Muy bien. Todo eso me tengo que dar cuenta sabiendo que dos rectas son paralelas y las pendientes son iguales. A ver, entonces, la pendiente de la tangente es un cuarto. O sea que la derivada es la que tiene que valer un cuarto. ¿Está bien? La derivada tiene que valer un cuarto. Entonces, ¿podrá ser un punto de por acá? No. No, porque si yo hago rectas tangentes, en la parte donde la función es decreciente, esas rectas tangentes tienen pendiente negativa. Entonces, acá igual, ¿no? No puede estar ahí. Porque si no, las rectas tangentes tienen pendiente negativa. ¿Dónde podría estar? Solamente podría estar ubicado, muy bien. Solamente podría estar ubicado acá. ¿Y para qué hice eso? Porque si no, yo tendría que ponerme a derivar esas funciones e igualarlas a un cuarto. ¿Sí? Fijarme cuándo esas derivadas dan un cuarto. Pero no hace falta que derive todas. ¿Para qué voy a derivar la 1 sobre x más 2 si ahí la función es decreciente? ¿Para qué voy a derivar el e a la menos x si ahí la función es decreciente? ¿Sí? Entonces, basta con que derivemos x más 1 al cuadrado. ¿Se entendió por qué descartamos el resto? Los otros tramos no. No, porque f' es negativa en esos tramos. ¿Sí? Bien. Ah, y acá hice mal, chicos. ¿Qué me está faltando? No es que x más 1 al cuadrado tiene que ser un cuarto. Es la derivada. La derivada. Ahora dale, derivemos. ¿Cuánto nos da la derivada de esto? 2x más 1 por 1, claro. Para que lo ponga. Y ahí vamos a despejar x. ¿Qué haría? Pueden hacer distributiva o simplemente pasarlo dividiendo. Se me queda 1/8, x más 1. Entonces, 1/8 menos 1, ¿cuánto da? Menos 7. Pregunta, este numerito menos 7/8,
está en el intervalito menos 1, 1. Vamos a ver. ¿Vamos? En ese punto, la recta tangente, en menos 7/8, la recta tangente es paralela a la recta igual a x sobre 4. ¿Vamos ahí? A ver. Sí. ¿Por qué igual es un cuarto? ¿Por qué igual es un cuarto? Porque en el enunciado me pedía que la recta tangente fuera paralela a esta otra recta que me había inventado. Entonces, como tienen que ser paralelas, sus pendientes tienen que ser iguales. La pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a la pendiente de esta otra que me da. Y la pendiente de esta es un cuarto, el numerito que acompaña esto. Entonces, por eso igual es la pendiente de la tangente a un cuarto. ¿Alguna otra duda? Bueno, sí. Ahí va con X es. Así. ¿Este? Sí. Aquí más. Lo único que había hecho fue pasar el 2 y me quedó este paréntesis. Aquí más. Otra pregunta. ¿Se entendió esto? Fíjense que una de las cosas importantes acá es darme cuenta en dónde podría estar ubicado el punto. Gracias a Dios no me tocó que la fuera paralela a menos x sobre 4. Si los hubiera dicho paralela a esta recta, menos x sobre 4, se me hubiera complicado. O sea, hubiera sido mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque ahí la pendiente, la m, tiene que ser menos un cuarto. Entonces podría haber estado acá, porque acá la pendiente de la recta tangente es negativa. En este cachito también podría haber estado, y en este cachito también. O sea que menos mal que me dieron, podría haber estado en las tres. Entonces ahí tendría que haber derivado las tres funciones e igualarlas al menos un cuarto. ¿Sí? Por eso era mucho más largo lo de qué propósito. Nada, las parciales no solemos hacer, pero bueno. Pero es importante que se den cuenta dónde podría estar ubicado, ¿sí? El otro no me lo acuerdo, el otro inciso no me lo acuerdo. Decidir si en el intervalo 0,1 puede aplicarse el teorema de Lagrange. Dice. Bueno, borro un poquito. Ahora sí, el repaso de los teoremas. Ah, perdón. Ahora encontré. Bien, a ver, ¿se puede explicar el teorema de Lagrange? Primero tendría que acordarme qué me decía la hipótesis del teorema de Lagrange. A ver, o todo el teorema. Vamos con la... ¿Qué le tengo que pedir a la función? Si f es dos cosas. Continua en el cerrado, muy bien. Derivable en el abierto.
eso, a ver, voy a dibujarla, intervalo a B, una función continua y suave. Si pasa eso, ¿qué me decía? A ver, ¿cuál es la interpretación geométrica? Va, tomo la recta secante, muy bien. Tomo la recta secante, la recta que pasa por el punto A, F de A, B, F de B, y lo que me dice el teorema es que siempre voy a encontrar una recta paralela a esta tangente al gráfico de la función. Lo voy a escribir en F8. Existe una recta tangente paralela a la recta que pasa por A, F de A y el punto B, F de B. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuándo se puede aplicar o no un teorema, cualquier teorema? Solamente si se cumplen las condiciones. Entonces, veamos, ¿se cumplen las hipótesis? De nuevo lo borre al gráfico, estoy negada con el gráfico. Pero bueno, a ver, porque ustedes se lo acuerdan. A ver, pero uno, espera. Gracias. Y el intervalo me dice si es continua. Las funciones de este cachito no me están pidiendo. En el intervalo 0,1, ¿no? En el intervalo 0,1 es continua. En este intervalo. Y es derivable en el 0,1 abierto. Y derivable en el 0,1 abierto. ¿Dónde podría llegar a estar la duda de uno? A ver, la función no era derivable en cero. No era derivable en cero, ¿cierto? Pero el 0 no está en el abierto 0,1, ¿sí? Entonces no hay problema. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Un intervalo donde no puedan aplicar la grasa. A ver. Intervalo donde no pueda aplicar la grasa. De -4, muy bien, el -4 no, engancha la no continuidad, ¿sí? De -4 a -2 queda. Enganchan el -3, donde el -3 más continua, ¿sí? Muy bien, ahí no se puede. El -2, 1, tampoco se puede, ¿no? El -2, 1, ¿qué es lo que falla? Derivabilidad, ¿no? Acá, continuidad está fallando. Y obvio que derivabilidad también. ¿Estamos acá, más o menos? A ver. Yo hice mal mi dibujo. ¿Dónde va el huequito acá? En este, ¿no? En este intervalo se puede aplicar la graf. ¿Cómo es el dibujo? En este cachito, ¿cómo me queda el dibujo? Fíjense. ¿Es continuo? Hay un hueco acá arriba y esta imagen está por acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Continuidad en el cerrado.
¿Se ve? Tampoco lo puedo aplicar. Si no podía aplicarlo, significaba que no iba a existir esta recta tangente paralela. Sí, puede ser el sí. Puede que sí o puede que no. ¿Está bien? Miren, en este que acabo de hacer no existe. Pues si yo hago la recta seca, está bien que está horrible, digo, pero igual. Me parece que no. Si yo hago esa recta secante, ¿podré encontrar una paralela? En mi dibujo no, pero bueno, no sé. Capaz que en el que está bien. ¿Dónde sería? Acá. Ah, pues acá en el que está bien parece que sí, ¿eh? Mira, en el este que está horrible, no sé. Mira, parece que sí va a haber una ahí. ¿Sí? O sea, ¿qué me dice esto? Nada. O sea, que si no podés aplicarle, claro, quiere decir que reafirma esto de que si vos no podés, si no se cumplen las hipótesis, la tesis puede o no darse. ¿Sí? No estamos seguros. Ahora, lo que sí estamos seguros es que en estas condiciones, en el intervalo 0,1 cerrado, se puede aplicar el teorema de Lagrange, entonces ahí sí o sí va a existir esa recta tangente paralela a la Z. ¿Estamos? Está bien que yo no tengo el enunciado, pero me acuerdo, o no sé si me acuerdo, pero por lo menos lo. Me parece que les había puesto que en este intervalo, que en el caso de que lo pudieran aplicar, si la respuesta era sí, que encontraran esa recta tangente. A ojo, no a pulmón, no haciendo la cuenta, entonces. ¿Cómo le encuentro a pulmón, a ojímetro del dibujito a esa recta? Como lo vienen haciendo siempre, corriendo los hojitas. Bueno, no sé si corriendo los hojitas. Puede. Haciendo paralelo. A ver, yo voy a hacer la secante y la tangente me va a quedar esta. Queda casi pegadita, ¿eh? La idea es que la puedan encontrar, si es que pueden interpretarlo gráficamente el teorema de Lagrange. Esa es la idea del examen. No tanto la cuenta. ¿Vamos? Inciso que sigue. ¿Puedo borrar? Bien. Lo que sigue, lo que les pido es proponer intervalos donde puedan aplicar el teorema de Roth. Intervalos donde puedan aplicar el teorema de Roth. Teorema de Roth. ¿Qué nos pedía? Casi lo mismo que Lagrange, nada más que le agregaba una cosa. Muy bien, si f es continuo en el cerrado, derivable en el abierto,
Y La función de A. Muy bien, que la imagen de A sea igual que la imagen de B. Entonces, fijémonos, de nuevo necesitar el dibujo. ¿Sí? ¿En qué intervalo podríamos aplicar el teorema? Muy bien, en el intervalo menos 2, 0, parece. Intervalo menos 2, 0. Es cierto que mi dibujo no ayuda. Algo así. La función es continua en el menos 2, 0. Es derivable, me quedó suave, en el menos 2, 0. No estoy segura con las imágenes, a ver. La imagen del menos 2, ¿en qué función la vamos a reemplazar? En la parábola, muy bien. Entonces me queda menos 2 más 1 al cuadrado, esto nos da. Y f de 0, a ver si las imágenes son iguales. Sí, también, ¿no? De 1, de que son iguales estas dos, puedo aplicar el teorema de error. Se cumplen las tres hipótesis. Se cumplieron las tres. ¿Y qué pasaba? O sea, si se dan estas tres cosas, va a existir un puntito donde la derivada valga 0. Y no veo el punto, ¿no? Queda ahí. En x igual a menos 1, la derivada vale 0. Pero no, que eso no se les mezcle con lo que dice la hipótesis o cuándo se puede aplicar. Un teorema se puede aplicar si las hipótesis. ¿Sí? Los de la tesis son dos mangos aparte. Se puede aplicar si se cumplen las hipótesis. Esas son las que tienen que ser. ¿Vamos? Bueno, bien. ¿Puedo seguir? ¿Dudas hasta acá? A ver, si les preguntara qué signo tiene, no está, pero a ver, ¿qué signo tiene la derivada segunda en menos 2? Derivada segunda en menos 2. ¿Con qué estaba relacionada la derivada segunda? Con la concavidad. Entonces yo ahí me tendré que fijar si la función es cóncava o convexa. Porque si la función era cóncava, la derivada segunda era muy bien. Si la función es convexa, la derivada segunda es cero. ¿Está bien? Entonces, el signo de la derivada segunda en menos 2. Como la función es cóncava, la derivada segunda es positiva. ¿Y lo que había puesto antes? La derivada primera en menos 2. Si yo hago una recta tangente, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Qué me tengo que fijar en cuando me piden esta es negativa y esta es positiva? Acá veo concavidad. Y acá, pendiente de recta tangente, o si la función crece o decrece. Son cosas distintas las que tengo que mirar, ¿sí? De acuerdo a lo que me estén pidiendo.
¿Vamos acá? A ver, puntos críticos de esta función. Vamos a sacarle el U. Puntos críticos de esta función. Este es F, ¿eh? Cero. Puntos críticos cuando la derivada es cero o no existe. Muy bien. Menos 3, la derivada no existe, no es continua. Tampoco existe el 0. No existe el menos 3 y no existe el 0 la derivada. Y en menos 1, la derivada es 0. Entonces tiene 3 puntos críticos. Máximos y mínimos relativos, ¿dónde se dan? ¿En qué? Máximos y mínimos relativos. En x igual a menos 1 hay un... Muy bien. Y en x igual a 0 hay un máximo relativo. ¿Estamos? El menos 3 es un punto crítico, pero ahí no hay x. Fíjense que la función decrece y después sigue decreciendo. Encima ni siquiera es corto. Bueno, a ver con esto. Otro uso de la derivada. Usar la recta tangente al gráfico de f para hallar el valor aproximado de e elevado a la menos 0,02. ¿Y eso? A ver. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Uso el pizarrón o lees igual? Para que me vaya a olvidar. O sea que recta tangente para aproximar eso, ¿no? A ver, ¿de qué se trata esto? Esto lo vieron en la práctica, pero no lo vieron por ejemplo. A ver, si yo tengo una función, tengo el punto A, F de A, trazo la recta tangente, ¿está bien? Entonces, ¿qué me doy cuenta? Si yo hiciera un super zoom, acá, fíjense que para X que está muy cerquita de la, reemplazar en la función o reemplazar en la recta tangente da muy parecido. ¿Sí? Tengo la función así y tengo la recta tangente. O sea que cuando los numeritos están cerquita de este A,
Da casi lo mismo reemplazar en la recta que reemplazar en la función. Entonces, esa es la idea de aproximar. A ver si está bien. Para X cerquita de A, reemplazar el F da casi lo mismo que reemplazar en la recta tangente. ¿Estamos? Esa es la idea. Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Se ve que la recta y la función son muy parecidas, están bien pegaditas alrededor de la. Bueno, entonces, si X está cerquita de A, si X está próximo a la, entonces, reemplazar en la función la h del X da muy parecido a reemplazar en la recta. Reemplazar estas cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Quieres que lo hagamos? A ver. Yo tengo una función. A ver. Tengo que encontrar, aproximar este. Tengo que aproximar e elevado a la menos 0,2 usando la recta tangente. ¿A qué función? ¿Cuál es la función acá? Eso es lo que tengo que darme cuenta solo. Tiene la función. ¿Cuál es la función que está dando vueltas acá? E a la X. Hay un numerito que esté cerquita del menos 0,2, un X cerca del menos 0,02, el 0. Uno quede justo, el 1, ¿no? El 1 está re lejos. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, seguramente yo voy a tener, esta la puedo dibujar, E a la X es algo así. ¿Está bien? E a la menos X acabo de hacer. El 1, bien. E a la menos 0,02 me están pidiendo la imagen de la E para un numerito que está bien pegadito ahí. Entonces, ¿cómo uso la recta tangente? Y bueno, saco la recta tangente en 0 y en vez de reemplazar en la función, voy a reemplazar en esta recta tangente. Voy a hallar la recta tangente, busco la recta tangente y ese X, el menos 0,2, lo reemplazo en la recta tangente, no en la función. Es cierto que ustedes tienen la calculadora y ¿por qué no voy a poder hacer que a la menos 0,2? Bueno, sí. Eso lo vas a hacer y te vas a fijar, lo vas a hacer vos por tu cuenta y te vas a fijar si te da parecido a eso. Si te da nada que ver es porque algo estuvo mal. Bueno, entonces, ¿cómo buscamos la recta tangente? La recta tangente es una recta. Igual a m de la tangente por x más b. ¿Cómo se encontraba la recta tangente? ¿Quién es m de la recta tangente? A la derivada. La pendiente de la recta tangente, la derivada.
ver. Acá, como una nota mental. ¿Cómo se encontraba la recta tangente? ¿Qué sabían de la recta tangente? Que la pendiente de la recta tangente es la derivada y además pasa por el puntito. Son dos cosas las que sé. Entonces, ¿por qué me sirve este? Porque cuando yo ahora quiera armar la recta igual a m por x más b, tengo que armarla, ¿sí? Entonces, la m no es ni más ni menos que la derivada de la función en a. ¿Está bien? ¿Y cuál es la derivada de esa función? F' es e a la x. ¿En qué valor la voy a calcular a la derivada? En el que me da perfecto, en el 0, ¿sí? Un numerito cerquita de este, un x cerquita de este, ¿sí? Entonces, f' de 0 es e a la 0, que es 1. Entonces, ya en la recta tangente ustedes ya tienen la pendiente. 1 por x más b. ¿Y cómo encuentran el b? Esto es como si estuviera hablando sola. Me dejado sola por el momento. Si igual a cero y después se despeja B. No sé si a 0. Ustedes tienen que usar que pasa por A F de A. ¿Quién es acá? ¿Y cuánto vale la X? 0. 0, F de 0. 0 y F de 0 es la imagen del 0 con la función E. 1. 1. Puede ser, no sé si es por esto que están medio perdidos, también se usa como ecuación de la recta tangente y menos y sub 0 o F de A. ¿Pusieron esa en la práctica? Y era y figura. No creo, pero bueno. Igual a F' de X sub 0, ¿no? Por X menos X sub 0, o con A, ¿no? Ecuación de la recta tangente. Sí, es. El F' la cambiamos porque la también de la. M de la recta tangente. Sí. Bien. ¿Así sí? Bien. Bueno, yo simplemente no estaba usando esa fórmula, con el B lo iba a saltar así. Donde dice X iba a poner el 0, donde dice Y iba a poner el 1 y iba a desplazar el B. Para no acordarme nada de memoria. Pero si les sirve más hacerla de esa forma, háganlo. Porque que no queden ahí, es la recta tangente. Como yo la sepa calcular, ya sea, lo que sí tienen que saber es que la M es la derivada de la función, eso sí, en las dos, ¿sí? Esa M no es cualquier cosa, sino que es la derivada de esta función en este X. ¿Está bien? Bueno, a ver, reemplacen acá. Entonces, la derivada me dio 1, el I sub 0 es la imagen de la. Y la X vale 0. ¿Cuánto te da la respuesta? Yo lo voy a seguir haciendo así. La recta tangente nos dio 1 por X más 1. Acá lo extranjero. Esto no se entendía nada. Estamos claros. Entonces, a ver, olvídense del ejercicio. Quiero ver si estamos con esto.
Recta tangente. Olvídense del ejercicio. Quiero la recta tangente a esta función en x igual a menos 1. No, a menos 2. La recta tangente es una recta, ¿sí? ¿Cómo hacían ustedes? A ver, para no confundir. ¿Por qué? ¿Por qué van a derivar? Muy bien, ajá. Yo quiero una recta. Quiero esto, mi respuesta final tiene que ser una recta, ¿no? Y ustedes quieren derivar porque saben que la pendiente de esa recta, muy bien, que la pendiente de esa recta es la derivada de la sección. Muy bien, perfecto, vamos a ver. Dale, derivémosla. ¿Está bien? Ese es f'. Si yo quiero la recta tangente en menos 2, f' en menos 2, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? Menos 2 más 1, menos 1 por f2, menos. Ya tienen la pendiente de la recta. ¿Cómo armaban la recta? Sí, bueno, lo entendí. Vamos a ver. Hay varias formas, a ver. Usar la fórmula. Yo no me gusta porque tengo forma en memoria nomás, pero no porque no. O uso la fórmula de la recta de punto pendiente, se llama. Recta que pasa por un punto y tiene cierta pendiente. Uso esta fórmula. O bien uso que pasa por el punto AF de A. ¿Está bien? ¿Cuál quieren usar? Ya, no para ¿Las dos? ¿Cuál? Sí. En las dos tengo que hacer, o sea, básicamente tengo que contar las mismas cosas. ¿Quién es Icerito? Icerito es la imagen del A. ¿Está bien? Este es A. Icerito es la imagen del A. Es el eje de menos 2. Tendré que hacer menos 2 más 1 al cuadrado. Eso nos da 1. Entonces pondré I menos Icerito del 1. Igual al M, ya le saqué la M, es menos 2. Por X menos X cerito que era menos 2. Menos 2 me quedaría más, ¿no? Y ya está. O sea, ya. Acá hay que hacer la distributiva. Menos 2x menos 4 y este menos 1 pasa a sumar. Y me queda. Y en esta es una recta, la recta tangente es una recta. La pendiente es la que ya había sacado. Menos 2, x más b. Y uso que pasa por el punto AF de A. El punto AF de A es el punto menos 2, F de menos 2. F de menos 2 es la imagen del menos 2. Menos 2, 1. Cuando X vale menos 2, la Y vale 1. Cuando X vale menos 2, la Y vale 1. La Y vale 1. Y de ahí despejo B. Esto que me queda 4 positivo, pasa restando. Les tiene que quedar igual, con cualquiera de las dos formas. ¿Está bien? ¿Cómo encontrar la recta tangente? Ahí sí, repasamos un poquito. Acá me equivoqué, si tenés razón. ¿Cuál era la pendiente? ¿Sabemos cómo encontrar la recta tangente? Bien.
En sí, encontrar la recta tangente, a ver si, ¿para qué me va a pedir encontrar? La idea de lo que yo les había propuesto al principio, ahora lo retomo, es ¿para qué nos sirve esa recta tangente? ¿Para qué se sirve? Si yo dibujara la función y la recta tangente, la función es un desplazamiento del x cuadrado, uno a la izquierda. Si yo dibujo esta recta tangente, dibujo la recta tangente y dibujo los puntos. ¿Qué es lo que les decía yo hace un ratito? Nosotros habíamos sacado la recta tangente del -2. Que cuando las x estén cerquita de -2, cuando vos tengas x cerquita de -2, reemplazar en la función x más 1 al cuadrado te va a dar muy parecido que reemplazar en esa recta tangente. ¿Está bien? Entonces, para x cerquita de -2, para x cerquita de -2. O sea, si yo te pregunto, -2,01, el -2,01 al cuadrado. Yo lo que quiero ver es cuánto vale, perdón, quiero hacerla acá. ¿Cuánto vale para -2,01? Lo que podés hacer es directamente reemplazar acá, en esta, y no en la función. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, nada más. ¿Se ven mejor ahí? ¿Quieren que hagamos ese ejercicio ahora? ¿El otro? ¿Volvamos al otro? No, no me diga. Mal parcial. La clave es encontrar la recta tangente y luego usar esa recta tangente para aproximar el valor de la. Entonces vamos con el ejercicio propuesto. A ver. En el ejercicio propuesto, les decía, usar la recta tangente para aproximar e elevado a la -0,02. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno, que reemplazar en F da muy parecido a reemplazar en la recta tangente si el X está cerquita del punto de tangente. Si X está cerquita del punto de tangente. ¿Está bien? Entonces, si tenemos que aproximar e elevado a la -0,02, ¿quién es la función y quién voy a usar como punto de tangente? ¿Qué función les parece que anda dando vuelta aquí? ¿Qué hacen? Punto de tangente tiene que ser un punto cerca del -0,02. ¿Quién puede ser? Cero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debería buscar yo? Entonces, busco
recta tangente en 0. Y luego, ¿qué voy a hacer? Reemplazar ese 0,02 menos 0,02 en la recta tangente. Y eso es todo. A ver, ¿se animan a buscar la recta tangente en 0? Esto es lo mismo que hicimos recién, pero la recta tangente en 0 para estas cosas. A ver, vamos. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cómo sacan luego la ordenada de la recta tangente en 0? Lo mismo que hicimos recién, pero con E a la X. Vamos. Sí, pero hay que entender esto. ¿Cuánto da la recta? Lo mismo que hicimos recién, pero con E a la X. Vamos. No lo voy a hacer, les voy a pedir. ¿Cuánto da la recta tangente? La pendiente, ¿cuánto tiene que ser? ¿Sí? Bueno, entonces buscaron la recta tangente a F en X igual a 0. La recta tangente, ¿cómo les quedó? X más 1. Muy bien. La pendiente de la recta tangente, no, recuerden que es F' en 0. ¿Está bien? Y después, para encontrar el B, tenían que usar que pasaba por el punto o bien usan la formulita, o usan que pasa por el punto 0 F de 0. ¿Bien? Muy bien. La recta tangente me queda X más 1. Y ahora, ¿qué es lo que me dice el enunciado? Que la imagen como E elevado a la menos 0,02 va a dar muy parecido a reemplazar acá por menos 0,02.
Reemplazar la X por X. ¿Y esto cuánto da? Aproximadamente menos 0,02 da menos 0,91. A ver, alguien tiene calculador y calcule cuánto da e elevado a la menos 0,02. Espero que sea parecido. Ah, bien. Menos mal. Cuantos más se alejen, fíjense, nosotros teníamos la que era la X y la de esa tangente la teníamos en 0. Cuanto más me aleje del 0, peor me da la aproximación. Fíjense que si yo tomara en 1, reemplazar en la recta tangente está acá abajo y reemplazar en la función hay bocha de espacio ahí. Pero cuando está cerquita no, están bien pegados. Están bastante pegados. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de esto? ¿Está bien visto? Bueno, eso estaba en la práctica. Estaba chingado con el... Bueno, a ver un poquito más. Bien. Se piden en los profes de práctica si pueden hacer algún otro ejercicio de aproximación. Búsquenlo en el práctico, me parece que es el ejercicio de 3. Pueden pedir que haga hacer un poquito más. A partir del gráfico de la derivada de una función, la cual es continua en R, analizar la siguiente afirmación. El primer inciso. F es derivable en R. ¿Existe siempre la derivada? No. ¿Quién es este dibujo? Claro. ¿Y cuánto vale la derivada en menos 1? Menos 1. Sí, siempre existe la derivada. Cuando me responden que no existe, están pensando en derivar esta, ¿o no? Pero ya, la derivada de esta función no existe. Sí, cierto. Esa sería la derivada de esta. Entonces, la función f es derivable en R, sí, porque el dominio de la función derivada es todos los reales. Para todos los reales existe este triunfo. Sí, eso es verdadero. Sí, porque el dominio de la función derivada es todos los reales. Ese. Error clásico en el 2. Dice, f tiene un mínimo en x igual a menos 1 y un máximo en x igual a 2. Real false. ¿Por qué está hecho eso? Es una trampa. ¿Quién es la que tiene un mínimo en menos 1 y un máximo en 2? F prima. No, no F. Digo, ¿cómo encontraba los máximos y mínimos de F? Puntos críticos, los candidatos, o sea, los puntos críticos, puntos donde la derivada es 0 o no existe. Si esta es la función derivada, ¿cuándo la derivada es 0? Raíces de 0. En las raíces, ¿no? En las raíces.
menos 1,5, menos 0,5, igual. Ahí la derivada es 0, o sea que esos son candidatos a ser máximos y mínimos. ¿Está bien? Candidatos nomás. Después, ¿qué más había que fijar? Cambio de signo de F'. Y en todas cambia de signo, ¿sí? Bien que atraviesa F'. Entonces, todos esos son los. Sigamos, o sea, ¿cuál es la confusión? Mirar esto como si fuera esto. Fíjense bien lo que dice el enunciado. Es F'. Entonces, los candidatos a ser máximos mínimos son los puntos críticos y después había que chequear que cambiar el signo F'. Vamos con el 3i. F es decreciente en tal intervalo. A ver, F decreciente. ¿Qué tengo que mirar de F'? Claro, y para que sea decreciente, F' tiene que ser negativa. Negativa, F' negativa. ¿En qué intervalo es negativa? Está mal de nuevo. Menos 1,5, menos 0,5. Está mal, pero calculo que es un error de traducción. La voy a cambiar porque me quede. Ahí. Si fuera menos 3 medios a menos 1 medio y de 4 más infinito, sería verdadero, ¿no? Porque ahí, y la respuesta es, porque F' es negativa. Entonces viene siendo verdadero, falso, verdadero. Chicos, en Zoom pueden poner ustedes verdadero, falso, verdadero y eso. A ver. En Zoom pueden poner verdadero, falso, verdadero y analizamos el tercero, el cuarto, perdón. A ver. El cuarto dice, no es posible determinar las abscisas de los puntos de inflexión de. Vamos con punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Donde hay un cambio de concavidad. ¿Y cómo encontraba los puntos de inflexión? Claro, tenía que ser el mismo análisis que hacía para buscar máximos o mínimos, pero con este segundo. O sea que los candidatos a puntos de inflexión, eran los puntos donde la derivada segunda, muy bien, los puntos críticos de la derivada. Candidato a hacer punto de inflexión, puntos donde la derivada segunda es 0 o la derivada segunda no existe. ¿Está bien? Puntos críticos. Puntos donde la derivada, el punto crítico de quién acá. Derivada segunda. Los puntos críticos de F, de la derivada primera, ¿no? Los puntos críticos de F, son puntos donde su derivada vale 0 o no es. Puntos críticos de F' son puntos donde su derivada, o sea, la derivada segunda, es 0 o no existe. Donde la derivada segunda es 0 o no existe. Menos 1 y 2. ¿Dónde la derivada segunda? Ahí sí tengo que pensar en derivar esta cosa. 2. En 2, muy bien. En 2 la derivada segunda, ¿qué está pasando ahí? Es 0. La derivada segunda vale 0. ¿Y qué más? Menos 1. En menos 1, ¿qué ocurre con la derivada segunda? Muy bien, lo que habíamos pensado en algún momento en el A. Bien, entonces, candidato a hacer puntos de inflexión
son menos 1 y 2. Pero ¿cómo sé si son o no puntos de inflexión? Tiene que cambiar de signo la derivada segunda. Entonces, ¿qué haría? Hago rectas tangentes a la izquierda del menos 1. Si uno hiciera rectas tangentes, ¿qué signo tienen las pendientes? Negativa. Negativo. O sea, la derivada segunda va a ser negativa a la izquierda del menos 1. A la derecha del menos 1, pero cerquita del menos 1. Positiva. Que hay un cambio de concavidad. ¿Está bien? Hay un cambio de concavidad porque la derivada segunda cambió de signo. ¿Estamos? Si yo siguiera haciendo rectitas tangentes, hasta el 2, la derivada segunda, ¿qué signo tiene? Positivo. Si hago rectas tangentes para x más grandes que 2, rectas tangentes para x más grandes que 2. Muy bien, la derivada segunda es negativa. ¿Cambió de signo entonces alrededor del 2? La derivada segunda venía siendo positiva y después es negativa. Entonces, ¿punto de inflexión hay? Sí, en menos 1 y en 2. Tuve candidatos porque la derivada segunda no existió o fue 0, era candidato, y además había un cambio de signo de la derivada. Bien, o sea que este es falso. Sí se puede. Sí se puede. Que uno no puede es otra cosa. Puede. Bien. El químico. No existe f' de menos 1. Bueno, eso ya lo habíamos superado, ¿no? F' de menos 1 sí existe. La que no existía es la derivada segunda, ¿no? F' de menos 1 vale menos 1. ¿Ven la imagen? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está bien? ¿Sí? Este es retrampo. El que viene es retrampo. F tiene un máximo relativo del 4,0. Es casi verdadero. O sea, es falso. Es falso. Es cierto que tiene un máximo en 4. Tiene un máximo en 4. ¿Por qué? Porque la derivada en 4 vale 0. Y fíjense que la f' vale positiva a negativa. O sea, la función crece y después decrece. Hay un máximo en 4. Sí. Pero ¿cómo saben que es en 4,0? 4,0. La derivada es la que pasa por 4,0. La función no sé. Acá para que estuviera bien tendría que haber sido 4 f de 4. 4 y la imagen del 4, que no sé cuánto. O en x igual a 4. Eso sí era notable. ¿Está bien? ¿Se ve la sutileza del error acá? Que no es 0 la imagen del 4. O sea, no sé cuánto vale. Últimos dos. Últimos dos. En x igual a 2 puede aplicarse el teorema de Fermat. Teorema de Fermat. Tengo que acordarme que decir teorema. Teorema de Fermat te pedía dos cosas. No, eso era Lagrange. Lagrange y Ron son los que piden la de continuidad y derivabilidad, y además Ron sí lo tiene. Claro, Fermat es el que me dice que la derivada vale 6. ¿Cuánto? ¿Cuándo puedo asegurar eso? Tiene un máximo o mínimo relativo y f es derivable. Tiene que tener un máximo o mínimo relativo y ser derivable. Y acá es. En x igual a 2 puede aplicarse el teorema de Fermat en F. No, en x igual a 2. ¿Hay un máximo o mínimo en F? Ay, está. ¿Cómo que no? Sí saben.
¿Dónde eran los máximos mínimos de F? Los candidatos eran las raíces de F'. ¿Está bien? Los candidatos eran las raíces de F' donde F' no existía. Esos son los máximos mínimos, posibles máximos mínimos de F. Pero ¿por qué realmente uno lo hizo al verdadero paso? Porque en 2, ¿qué sabía yo? Iban a mirar que hay F' tiene el máximo, pero esa era la trampita, ¿eh? Pero no se dejen de engañar. No, entonces la respuesta es falso, porque en 2 F no tiene un máximo. Ni siquiera es candidato a ser máximo en 2. F' de 2 vale 4. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? F' de 2 es 4. Para ser candidato, F' tiene que ser o 0 o no existir. Candidato a máximo. Además, miren que es recontra falso. Si se pudiera aplicar el teorema de Fermat en 2, si se pudiera aplicar el teorema de Fermat en 2, ¿cuánto valdría la derivada en 2? Fermat dice que tiene que valer 0. Y la derivada en 2, ¿cuánto vale? 4. Es re falso. Pero hay que ver cómo mirarlo, ¿sí? Esa es otra forma de justificar. Si se pudiera aplicar el teorema de Fermat en 2, la derivada valdría 0 y estoy viendo en el gráfico que la derivada vale 4. Ni se puede aplicar acá, ni se puede aplicar porque en 2 no hay un máximo. El último. En el intervalo 2 más infinito, F es cóncava hacia abajo. ¿Qué tengo que fijarme? Cóncava hacia abajo. ¿Concavidad con qué estaba relacionado? Derivada segunda. Derivada segunda. Esto es derivada primera. ¿Qué tendría que hacerle a esta cosa para sacar derivada segunda? Tengo que derivarla. Lo que voy a hacer es rectitas tangentes para darle. Entonces, voy a hacer rectas tangentes en el intervalo 2 más infinito y fijarme el signo de las pendientes de esa recta. ¿Cómo son las pendientes de esta recta tangente? Negativa. Si es negativa, la función es cóncava. ¿Vamos? Bueno, bien. Yo los veo bastante bien. Sí. En el inciso 3 me perdí. ¿Puedo explicar de Inciso vuelta? 3. ¿Decreciente? Sí. Bien. F es decreciente en el intervalo tal. Ahí lo corregí porque me ve yo. Menos 3 medios, menos 1 medio, 4 menos 1. Para que F sea decreciente, yo me tengo que fijar qué cosa de F'. El signo de F'. ¿Qué signo tiene que tener F' para que sea decreciente? Negativo. F' negativo. Entonces, ¿cuándo está por debajo del eje? Por debajo del eje está entre menos 1,5 y menos 0,5. Y después, de 4 más infinito. Entonces, sí, por eso lo correcto. De menos 1,5 a menos 0,5 y de 4 más infinito queda por debajo del eje. Es verdad. ¿Bien? Bueno, yo les voy a dejar, para no agruparlo, porque sí que tienen. A mí me gustaría dejarles ese para que piensen, para que lo piensen ustedes y practiquen. ¿Sí? Yo me voy a quedar acá, y si lo quieren pensar y practicarlo, y preguntarme, estoy acá. Pero digo, para no seguirlos agobiando, porque me están escuchando, digo, mañana tienen 2 partes. No estoy diciendo nada nuevo, estoy recuperando lo que habíamos, ¿sí? Entonces, yo los animo a que lo piensen. Acá, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que acá tengo la derivada segunda, ¿sí? Tengo la derivada segunda. Y tengo muchos datos, porque la derivada segunda, a ver, un mínimo, antes de cortar la grabación, un mínimo de repaso. La derivada segunda, derivar 2 veces, de F, ¿qué me dice? La derivada segunda, de F
me dice la concavidad, ¿sí? Muy bien. Pero el signo de la derivada segunda, ¿qué me dice de f'? Cuando derivaste una vez el crecimiento o decrecimiento. ¿Estamos? Entonces, teniendo en cuenta eso, que yo teniendo la derivada segunda, de f yo puedo responder sobre la concavidad convexidad. Puedo responder, si hay cambio de concavidad, que tenía punto de inflexión. O sea que también podré responder sobre los puntos de inflexión de f. Eso de f. Pero de f'. Si yo estoy en la derivada segunda, de f' puedo decir cuando crece, cuando decrece. Y si hay un cambio de crecimiento en f', ¿qué hay? En f' hay un máximo mínimo. Si f' es continua y cambia de crecimiento, crecía, y después hay un máximo mínimo. En f', ¿sí? O sea, de f puedo decir la concavidad, punto de inflexión, y de f' puedo decir crecimiento, decrecimiento, máximo mínimo. Entonces, con eso en mente, yo les animo a que piensen este ejercicio y lo hagan y me pregunten, ¿sí? Me preguntan si quieren pensarlo ahora, me queda un ratito, y si no, me pueden escribir por correo las dudas que tengan. Y cortamos acá, ¿sí? Porque no hay nada, no, es retomar las cosas que ya saben. Vale.